Listo, profe, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Un gusto saludarles y darles la bienvenida a este encuentro sincrónico de asesoría de nuestro entregable número 1 de nuestro curso de Pedagogía y TIC. En la noche de hoy, pues rápidamente voy a recordarles algunos aspectos generales de nuestro entregable. Voy a hablar de algunos aspectos de las fechas de entrega y después daré espacio para que revisemos o miremos cualquier inquietud, cualquier pregunta o duda que puedan tener al respecto del desarrollo del entregable. Entonces les voy a compartir pantalla. Les agradezco mientras les comparto pantalla no escribirme en el chat, mantener los micrófonos cerrados y más adelante daremos espacio para algunas preguntas. Entonces, bueno, recordarles que estamos en nuestro curso de Pedagogía y TIC que inició el pasado 1 de julio y que por agenda de avance de aprendizaje es un curso de 77 días que va hasta el 15 de septiembre. Curiosamente, en este curso, para nuestro entregable número 1, nos coinciden los días del entregable o los días de la agenda de avance de aprendizaje con los días del calendario. ¿Qué quiero decir con eso? Que normalmente nosotros hablamos del día 1 al día 28, del día 1 al día 33, al día 30, del día 34 al día 66, por ejemplo, para el entregable 2, pero siempre estamos hablando es de los días de la agenda de avance de aprendizaje. Esto para que por favor lo tengamos en cuenta y no lo olvidemos. En el caso de nuestro entregable número 1, va del día 1 al día 35. Obviamente, pues el calendario no tiene día 35, entonces a veces tendemos a confundirnos un poco con esas fechas de día del entregable. Y lo que quiere decir es que es el día 35 de la agenda de avance de aprendizaje, que para efectos de calendario será el próximo 4 de agosto, domingo. Esto entonces es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Eso quiere decir que a partir de hoy tenemos aproximadamente 18 días para la finalización de nuestro primer entregable. Vamos a mirar el contenido. Nuestro primer entregable es del momento evaluativo de proceso, tiene un valor del 40% de la nota final del curso y su duración es de 35 días. Y el entregable 1 se llama Videoclase, concepto de pedagogía, herramientas digitales, enseñanza y aprendizaje. Este es un entregable que es muy corto, digámoslo así, en su explicación de los pasos, porque es un producto digital que debe ser muy práctico, que debe ser muy bien organizado, que no necesita ser muy extenso en su tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que si lo hacemos muy extenso en su tiempo, pues nos va a quedar muy pesado y eso va a tener algunas implicaciones, sobre todo en la carga en el documento y también en el momento de poderlo revisar. Entonces, en ese orden de ideas es importante que tengamos muy claro eso. Yo les sugiero que hagan un video aproximadamente de unos 10 minutos máximo, con el fin de que no les quede tan pesado. En el paso 1 nos sugieren primero que todo ir al sílabus. No lo voy a abrir porque ya en el primer encuentro lo abrimos, lo revisamos, pero es importante que ustedes entren y lo miren desde este enlace. Recuerden que el sílabus es el documento en el cual encuentro toda la información de nuestro curso. Cuando hablo de toda la información es la especialización a la que pertenece, el nombre del curso, los créditos, las horas de acompañamiento, la justificación, las palabras claves, bueno, etcétera. Además de eso, al final encuentro todos los recursos que me pueden servir, aportar y ayudar
para el desarrollo de los entregables como tal. En el paso 2 me recomiendan algunos recursos, un material de apoyo que puede ser de gran utilidad. Estos también los revisamos ya en nuestro primer encuentro, pero eso no quiere decir que tengamos que basarnos en esta información, en estos recursos. Yo puedo buscar muchos más recursos o otro tipo de recursos, consultar otros recursos en la web. ¿Cuál es la sugerencia? Que cuando yo haga consultas en la web lo haga directamente de fuentes confiables, fuentes indexadas y que la búsqueda la hagamos en buscadores académicos como Google Scholar. Explorer también tiene su buscador académico, Yahoo tiene su buscador académico, lo hagamos siempre desde los buscadores académicos en lo posible. ¿Por qué? Porque normalmente cuando entramos sobre todo al buscador más popular que es Google y le damos clic en Google y le decimos, por decir algo, tecnología, información y comunicación, nos va a botar un montón de información que no toda es correcta. Entonces, haciendo la búsqueda dentro de un buscador académico, vamos a asegurar que lo que consultemos sea de fuentes confiables. Entonces, por favor, tengamos muy en cuenta eso. Además de entrar a nuestra biblioteca de la universidad, a los repositorios de la universidad, que es importante también revisarlos. Entonces, aquí hay un buen número de recursos, competencias TIC y mediáticas del profesorado, convergencia hacia el modelo integrado AMI-TIC. Recuerden que estamos hablando de TIC, pero ya hay otro término que nos habla de TAC. Las TAC están dentro de las TIC. Las TIC, tecnologías de información y comunicación. Las TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento. ¿Qué quiere decir? Pues que las TAC son un poco más especializadas, las TIC son muy generales. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las TIC nos hablan de todo, de educación, de recreación, de deportes, de bueno, etcétera. En cambio, ya en las TAC estamos hablando de tecnología del aprendizaje y el conocimiento, que es un poco más especializado. Digital Competency for Teacher Professional Development es en inglés, pero ustedes entran, lo abren y si lo abren en el buscador de Google, ustedes saben que Google directamente les da la opción de traducirlo. Pues para los que no tenemos un inglés muy fluido, pues es importante entrar y hacer la traducción directa que nos hace Google. Los que no tengan problema con eso, pues lo consultan directamente en inglés. Reporte Horizon 2022 también está en inglés. ¿Sí? Teaching and Learning Edition. Es un documento bien interesante en el cual pues, nos habla de mucha información al respecto de la creación, la utilización en la educación de información o de documentación o de productos digitales para la educación. El desarrollo profesional docente en educación básica primaria, competencias TIC para el desarrollo profesional docente en educación básica, estrategias didácticas creativas que inciden en el aprendizaje significativo en ambientes virtuales de lengua y literatura. Por favor, cerramos los micrófonos, gracias. Infografía, las TIC transforman la educación. Infografía, importancia del aprendizaje mediado por TIC. Tengamos en cuenta dos cosas principalmente. Primero, la mayoría de ustedes tienen estudiantes que son nativos digitales. ¿Qué quiero decir con eso? Que son seres humanos que nacieron con la tecnología, que conocen la tecnología desde la cuna y que se les hace muy fácil el uso de la tecnología. Usted le suelta un celular, una tablet, un computador a un niño, así no sepa prácticamente ni escribir y busca la manera de utilizarlo o de manejarlo. A algunas personas ya de alguna avanzada edad les cuesta un poco más de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos nacieron con la tecnología, ellos no se imaginan un mundo que exista sin que existiera la tecnología como tal. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tenemos ese tipo de población para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante también
llevar esa tecnología a las aulas y usar esa tecnología en favor del aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiantes conocen la tecnología, pero la usan para otros medios o para otros fines, más bien, completamente distintos a lo que es la educación. Sí, entonces, por ejemplo, ellos les hablan de Facebook y para ellos Facebook es una red social, pero en realidad Facebook podría ser una herramienta muy práctica para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? Y les hablan de algunas otras herramientas y los ven como recreación. ¿Sí? ¿Y qué pasa? En la gamificación se habla mucho de la estrategia de usar la gamificación para el aprendizaje, para la enseñanza y el aprendizaje. Todo eso tenemos que irlo apropiando y revisando. No es una mentira, llamémoslo, hablar de que muchas personas, muchos profesores, hablando desde el área nuestra, veían la tecnología y la aplicación de la tecnología como algo que no era necesario, como algo que no servía, como algo que no se debía utilizar, que seguíamos con el pizarrón y el espógrafo, que con eso era suficiente. Y resulta que desafortunadamente llegó la pandemia y la pandemia nos hizo dar un vuelco general. Y muchos no aguantaron ese vuelco general, no aguantaron esa inmersión al obligar a la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, muchos profesores en ese momento decidieron alejarse de la educación o pensionarse. ¿Por qué? Porque el momento lo exigió. Ya no era si yo quería o no quería. Entonces, en ese momento también el estudiante cambió la manera de aprender. Y al cambiar la manera de aprender, a nosotros nos toca adaptar la manera de enseñar. Por eso es muy importante seguir fortaleciendo estas competencias en la aplicación de las TIC, de las TAC y de los productos digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y aquí hay buena información, además de lo que les digo, que pueden ustedes consultarla en la web, que es infinita la información que podemos encontrar. En el tercer paso nos dice, a partir de la revisión bibliográfica, realice una videoclase en la que evidencie el desarrollo de los siguientes 3 momentos. El video debe contener estos 3 momentos. El primero, una sección introductoria generando asociación entre los conceptos de pedagogía, tecnologías digitales, enseñanza y aprendizaje. ¿Qué se pretende con este primer momento de la introducción? Que apropiemos esos conceptos de pedagogía, tecnología digital, enseñanza y aprendizaje y los fusionemos, los unamos, los trabajemos en conjunto, ¿sí? Ojo, estamos hablando de conceptos, mis queridos estudiantes. Recuerden que hay una definición grande entre definición y concepto. ¿Sí? No pedimos definición, pedimos concepto. Siempre se pide es concepto, porque al pedir definición yo simplemente me voy al texto exacto de un autor en el cual me da valga la redundancia, la definición me muestra qué significa esos términos, pedagogía, tecnología digital, enseñanza y aprendizaje. Pero yo cuando pido el concepto es la idea mental que yo me hago de ese término basado obviamente en una definición. Sí, y esa definición pues es la descripción exacta que me hace un autor de ese término como tal. Pero yo creo el concepto. El concepto es creado, la definición es consultada. Espero estarme haciendo entender, si no ahorita hablamos más a fondo de eso. Entonces, en ese primer momento vamos a hacer una introducción generando esa asociación, esa unión, ese trabajo mancomunado que deben tener esos 3 conceptos: pedagogía, tecnología digital, enseñanza y aprendizaje. El segundo momento, a partir de los contenidos de esas 2 infografías que también ya las revisamos, las TIC transforman la educación y la infografía, importancia del aprendizaje mediado por las TIC, evalúe su posición frente al
la incorporación de tecnologías digitales en la educación. Cuando hablamos de evalúe, hágase una pregunta a usted mismo y contéstesela. Hágase una autoevaluación de cuál es su posición en este momento con la incorporación de tecnologías digitales en la educación. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que les estaba diciendo hace un momento. Muchos profesores, durante mucho tiempo yo escuché, cuando yo empecé a manejar tecnologías de información y comunicación y adaptarlas y a utilizarlas y a incursionarlas dentro del aula de clase, muchos profesores me decían, ¿eso para qué? Eso es un desgaste, eso es más trabajo, eso no sirve, para eso ya está todo escrito, bueno, etcétera, ¿cierto? Y más frente a la educación virtual. Todos esos componentes debo yo hacer un análisis y que sea un análisis propio porque estoy evaluando, ¿cierto? No necesito, pues después de consultar los recursos y de consultar las infografías, ya tengo una información suficiente para yo poder hacer esa evaluación y crear ese segundo punto donde debo evaluar la posición de cada uno frente a la incorporación de las tecnologías digitales en la educación. Y el tercer punto me dice finalizar con la formulación de una propuesta didáctica con incorporación de tecnologías digitales a la práctica educativa de acuerdo con las necesidades de su contexto educativo. Para este tercer punto hay que tener en cuenta algo. Primero, hay que identificar inicialmente una temática en la cual usted tenga claro que es una temática en la que sus estudiantes tienen algún problema de apropiación del conocimiento. Y a partir de ello, debo realizar la formulación de una propuesta didáctica. ¿Cómo formulo la propuesta didáctica? Puede ser a través de un modelo de diseño instruccional o puede ser a través de una estructura que yo o de un formato que yo ya utilice dentro de mi institución, pero siguiendo todos los pasos o todos los componentes de una propuesta didáctica en la cual pues se combine o se conjugue todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esos tres pasos deben ir dentro del video. Lo que les digo, el video ojalá no sea muy extenso. ¿Cuál es mi sugerencia? Que ustedes escojan el programa, la herramienta que deseen para crear su video. Pero normalmente todos los videos cuando los creamos o algunas herramientas cuando los creamos quedan en formato MP4. Eso quiere decir que el video queda difícil de cargar y difícil de revisar cuando es muy pesado. Por eso mi sugerencia es que lo hagan en la herramienta que ustedes deseen y que lo suban directamente a un programa de guardar videos, de archivar videos, como por ejemplo YouTube o muchos otros que hay, o Vimeo, ¿sí? O algunos directamente usted crea ya el video y el video queda alojado ya en el formato de video que queda muy fácil de compartir. Entonces, todo eso pues depende de la herramienta que ustedes deseen utilizar. Yo siempre recomiendo una herramienta llamada Screencast-O-Matic. Es una herramienta muy práctica de manejar, muy sencilla. Me permite crear el video y directamente de la herramienta yo puedo subir mi video a mi canal de YouTube y directamente ya después simplemente copio el enlace de YouTube y lo coloco en el documento o lo envío a la persona que se lo desee enviar. Y por último, en el 4 ya me muestra la estructura o el contenido que debe tener el entregable. Ese entregable debe tener un contenido o una estructura más bien de informe escrito, el cual tenga una portada, una introducción. Esa introducción les sugiero que sea una contextualización de toda esa temática que ustedes van a manejar dentro del video. Las capturas de pantalla y el enlace de acceso al video, a la videoclase.
unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Recuerden que ese documento lo trabajamos en Word, después lo pasamos a PDF y lo enviamos como un PDF. Recuerden también nombrarlo, primer nombre, raya piso, primer apellido, raya a piso, entregable, raya a piso 1. Recuerden no colocar tildes, ñes o caracteres especiales con el fin de que no tengamos ningún conflicto en el momento de cargar nuestro entregable. Y el ejercicio de subir el entregable. Recuerden que es por acá donde dice agregar nota. Yo simplemente, pues, digámoslo así, coloco entregable 1, entregable 2, entregable que sea. Si quiero, si deseo, escribo aquí algo en el editor de texto. Le digo seleccionar archivo. Selecciono el archivo que yo desee. Permítame, entro a cualquier carpeta. Bueno, entremos a la de la universidad a ver qué encuentro por acá. Entremos aquí. Y digamos que es este. Le digo abrir. Ahí no lo he cargado, apenas seleccioné el archivo. Yo tengo que decirle adjuntar archivo con el fin de que el archivo se me ponga así en azul. Y ahí sí le digo aceptar y enviar. Si quiero confirmar si el archivo me quedó correctamente enviado, simplemente o refresco la página dándole control F5 o voy directamente al tablero de anotaciones y miro en el tablero de anotaciones que me haya quedado correctamente cargado el entregable, que se vea el archivo cargado como tal. Y de esta manera lo enviamos. ¿Listo? Bueno, buenas noches a las personas que fueron ingresando. Preguntas, ahora sí, por ahí alguien me comentó que tenía varias inquietudes. ¿Quién fue? Creo que Luis Harold, creo que fue que me dijo que tenía algunas inquietudes. Lo El profe escucho, Luis Legardo. Harold. Lo escucho, Muy Luis. buenas noches para todos. Sí, profe, lo que pasa es que mirando los puntos con los que hay que hacer el entregable uno y nos presenta que hay que hacer, trabajar con los conceptos de pedagogía, herramientas digitales, enseñanza y aprendizaje, revisando los documentos que usted subió allí y en el sílabus también. Sobre todo en lo de TICS hay bastante información, pero en lo que respecta a pedagogía, allí sí no encontré pues pues no encontré realmente textos que colaboraran, entonces me guié por uno que descargué sobre, que lo trabaja mucho Julián de Subiría, sobre la pedagogía. A mí me gusta y comparto mucho su pensamiento, entonces voy a trabajarlo desde esa parte, haciendo alguna introducción allí. Entonces, ¿hay alguna dificultad allí o tiene que ser el concepto de pedagogía prácticamente, como dice usted, uno lo busca y eso aparece desde la parte de la escuela aristotélica y eso hace un recuento histórico muy largo y a uno le quedaría pues muy extenso el trabajo también. Bueno, ojo, les quiero recordar algo. Nosotros aquí hablamos de concepto, no de definición. Entonces, usted todo lo que me está nombrando son definiciones, ¿cierto? El Sí, concepto es propio. Entonces, usted consulta las definiciones que desee y apropia sus ideas y crea su concepto. claro, entonces pues para poder crear el concepto de tener un Sí, referente para poderlo, darle un piso a ese concepto. Entonces a eso es lo que me refiero. exactamente. Exactamente. No hay problema el autor que usted quiere, en el cual usted quiera apoyarse para desarrollar su concepto. No hay ningún inconveniente. Listo, profe, el resto no tengo, ¿por qué no? Ay, y en cuanto a lo de TICS, me gustó un documento que usted compartió, que es de Hernán Campo Martínez, sobre el texto ese, dice el encabezamiento polo de conocimiento y es el aula invertida como modelo pedagógico de enseñanza y aprendizaje. Yo estuve leyendo y de todos esos escogí también ese para trabajar las TICs, me parece muy acertado y muy apropiado
en cuanto al manejo conceptual para trabajar lo que es lo de TICS y enseñanza-aprendizaje enfocado a las herramientas tecnológicas. Creo que con esos dos textos me quedo. Trabajar de todo yo lo revisé, la gran mayoría, por decir, lo revisé todos prácticamente, le tomé mi tiempo y lo revisé, pero me quedo con esos dos, no hay ningún problema en ello. No, señor, perfectamente. Y es algo, perdónenme, es algo muy importante, o usted acabó de nombrar algo muy importante que hay que tener en cuenta, el aula invertida. ¿Por qué? Porque ya en muchos ambientes de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, se está hablando mucho del aula invertida. ¿Y esto por qué se está nombrando? Porque resulta que ya es un sistema, digámoslo así, de trabajo en el cual se busca es que el estudiante sea mucho más participativo y en el cual el estudiante tiene mucha más relevancia. No es que el profesor pierda importancia dentro de su labor, sino que el estudiante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje es mucho más participativo, investiga, consulta, busca la información y el profesor termina siendo ese orientador, ese tutor que está en algún momento apoyando el aprendizaje del estudiante sin que ese aprendizaje del estudiante se centre en el conocimiento que tiene el profesor. De todos modos, todos sabemos que ya los profesores no somos los dueños de la información. Somos dueños de conocimiento, pero no somos dueños de la información. ¿A qué voy con ello? A que ya es muy fácil consultar la información y encontrarla a un solo clic, ¿verdad? Entonces nosotros lo que somos dueños es de un conocimiento del cual apoya ese estudiante para su aprendizaje. Por eso se habla mucho del famoso término ya del aula invertida. Es muy importante tenerlo en cuenta también, claro que sí. Bueno, ¿alguna otra Muchas pregunta? gracias, profe. Con mucho gusto, Harold, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que me deseen consultar? Les quiero recordar que para asesorías ustedes se comunican conmigo. Regálenme un segundo porque se me va a descargar el equipo. Ya, listo. Para asesorías, si desean algún tipo de asesoría un poco conmigo y con mucho gusto cuadramos los tiempos. Y lo otro, si me desean enviar algún tipo de avance, lo deben hacer o a través del correo institucional o a través del tablero de anotaciones, pero por favor no olviden aclarar que es un avance. ¿Por qué? Porque eso me ha pasado que me lo envían, yo asumo que es el documento final, por ningún lado dice que es un avance y lo califico y después de que lo califico me dicen, no, profesor, un avance. Listo. Pero entonces es importante que lo tengamos claro. Por el WhatsApp atiendo preguntas puntuales. Por el WhatsApp no recibo documentos para que por favor lo tengamos en cuenta. Y estoy pues pendiente a cualquier inquietud, pregunta o duda que se pueda presentar para apoyarles en cualquier momento. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que me deseen comentar? ¿Todo claro? Bueno, entonces eso era lo que yo tenía para comentarles en la noche de hoy. Les agradezco mucho a todos por la asistencia, por la participación. Les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana. Síganse cuidando y muchas bendiciones para todos. Que estén muy bien. A Gracias, usted, profe, profesor, muy igualmente. amable. Gracias. Y Hasta a todos los luego. compañeros también. Bendiciones Feliz para noche. todos, compañeros. Chao, chao. Gracias y Con bendiciones. gusto. Muchas gracias, profesor y Muy compañeros. amable. Bueno, Feliz noche. felicidades a Dios.